De los 5 testimonios presentados en el día de hoy, cobraron relevancia los narrados por Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, en la que detalló cómo Iván Cepeda, en compañía de sus falsos testigos Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Vélez, lo intentaron incriminar a él como al expresidente Uribe con la masacre de Río Sucio Caldas de 2003. Llama la atención que estas declaraciones fueron recogidas por el mismo Iván Cepeda, eso sí no teniendo ninguna trascendencia, pues fueron desmentidos a tiempo por la justicia. Ese señor no conoce, pero dio una declaración rarísima. Llegó, dice que muy ansioso, que muy nervioso, que no sé qué. Algo se preocupó el doctor Iván Andrés, el magistrado. Lo preguntó sobre el particular. Él dio unas explicaciones ahí de gaseosas. Pero se puso a hablar de un encuentro que había tenido con Iván Cepeda en la cárcel La Picota, que el abogado tenía el papel, que no sé qué cuentos. Mencionó a Santiago lo mencionó diciendo que querían subir a Santiago en el tema de la muerte de los indígenas, lo quería subir Alberto Guerrero, y que posteriormente, o por la misma época, mejor, retiro posteriormente, que también querían subir a Álvaro Uribe a esa masacre. No puede ser. Dije, bueno, le voy a responder al doctor, es que el señor Iván Cepeda, aquí presente, recogió de ese monstruo, del asesino de Río Sucio, de Alberto Guerrero, Pablo Hernán Sierra García, alias Cacique Pipintá, el comandante de un grupo que tiene el mismo nombre, que tuvo el mismo nombre, de las autodefensas de Conida, recogió en la cárcel de Itagüí una versión de ese tipo, en la que decía que Mario Uribe, quien le habla, había instigado ese delito. El doctor Cepeda, que era por entonces miembro de la Cámara de Representantes, que se decía o todavía se dice defensor de derechos humanos, se fue allá, recogió una versión de ese bandido, la mandó en un disco compacto, dice la Corte, y a raíz de eso me abrieron una investigación preliminar a mí. Esa investigación, señora fiscal, porque no pudo prosperar, no podía prosperar, nada tengo que ver en eso, nunca tuve que ver en eso. Esa investigación fue archivada el 8 de agosto del año 2018. Y si quiere puedo aprovechar una cosa. Ahí en esa investigación, señora fiscal y señor abogado Granados, encontrará usted muy bien descrito por la Corte Suprema de Justicia a ese personaje que se llama Alberto Guerrero, ese que asesinó a los herederos del cacique Pipintá, en cuyo honor bautizó el grupo paramilitar. Él le quería hacer un homenaje nombrando su grupo paramilitar como cacique Pipintá, y lo más útil que hizo fue masacrar en su territorio ancestral a los descendientes del cacique Pipintá. Y para terminar eso, doctor, ese era el asunto que tenía pendiente, también a una fiscal, la fiscal 35 de Derechos Humanos de Medellín, al decidir la situación jurídica de algunas personas que se vincularon a ese horrendo homicidio, describió también muy bien al señor Víctor. Lo escribió bastante bien, le recomiendo la lectura de esos documentos. Fiscalía 35 Derechos Humanos. Por otra parte, Juan Manuel Daza Iguarán, ex miembro de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, narró cómo fue testigo en donde el exparamilitar Harlington Mosquera quería entregar información en la que confesaba que fue buscado por Iván Cepeda e Iván Velázquez mediante un falso testimonio para involucrar al expresidente con supuestos nexos con el paramilitarismo. Cuando una persona de seguridad se me acercó diciéndome que había una persona en la parte de atrás del planchón contra la pared del sitio que decía ser desmovilizado de las autodefensas y que él tenía información de que estaban buscando afectar al presidente Uribe y a su hermano Santiago en un complot judicial. Yo le digo a esa persona de seguridad que me diga quién es,
Yo me dice, volteé, es un señor moreno que está allá al fondo con una señora y una niña, lo logro ver, me dirijo hacia allá, me confirma que era Franklin Mosquera, me dice lo mismo que le dijo a la seguridad, yo me devuelvo al planchón, le comento al presidente Uribe y me dice, al acabar el evento lo recibimos. En efecto, se acabó el evento, buscamos un sitio donde tratar de hablar con el señor, no había, porque lo único medianamente cerrado era una cafetería que no tenía puertas y la gente, entre querer hablar con el presidente, tomarse fotos, era imposible. Terminamos en el carro, en la puerta del sitio. Él se sube al carro con el señor Mosquera y luego de que el señor Mosquera se baja junto antes de salir de Pacho hacia nuestra siguiente reunión, yo me paso al carro donde el presidente estaba. Él trata de hablar con Fabián Rojas, que era en ese momento su asesor de la UTL. No logran la conexión porque la señal era mala y él me dicta a mí esa nota de que el señor Hamilton Mosquera, identificado con cédula de ciudadanía tal, lo abordó en Pacho para esto y que él pidió, le pide a la corte, porque él le dictó a Fabián que ese memorial lo enviara a la corte, de que contactaran al señor Mosquera a un teléfono celular que él había dejado para que fuera escuchado allá en la honorable corte. Él me lo dicta, queda ahí en las notas de mi teléfono y antes de salir de Pacho logra la comunicación con Fabián Rojas, a quien vuelve y le reitera y le dicta lo mismo que me había dictado aquí a mí para que a primera hora del lunes se enviara ese memorial a la corte.